Terminamos este podcast con el último tema, la iglesia y la quema de brujas. También es muy común escuchar en estos nuevos movimientos que se han dado en los movimientos feministas la frase, somos las nietas de las brujas que la iglesia no pudo quemar. Lo hemos escuchado mucho, incluso se lo ponen como en sus perfiles de información, se lo ponen. Feminista, pro aborto, bruja. Pero a todo esto, ¿qué iglesia? Porque me es obvio que el pleito lo tienen contra la iglesia católica. Literalmente, si no todos, una gran mayoría los ataques son hacia la iglesia católica. Pero la iglesia católica no aceptaba la existencia de hechicería. Y esto es algo bastante curioso porque siempre pintan la iglesia católica como la gran inquisidora, cuando la iglesia católica en partes de la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna no creía en la magia hasta hace relativamente poco. O sea, creía que la gente podía creer en esto y lo marcaba como una herejía, porque lo es. Pero no decía, fulanita persona es una bruja. Incluso se llegaron a crear, libros de trucos de magia por parte de la Iglesia Católica. Suena un poco extraño, pero sí, los manuales de ilusionismo para hacer trucos fueron casi, si no originalmente, casi originalmente hechos por católicos, para que la gente no cayera en este tipo de trucos y pues charlatanería. Incluso creo que el primer libro sí fue escrito por un monje católico, donde venían muchos de las charlatanerías que se presentaban como transformar el agua en vino y muchos trucos e ilusionismos modernos que se dan. Recordemos que los trucos de magia no están pues prohibidos por la iglesia porque no dejan de ser eso, trucos, pero siempre y cuando se utilicen como lo que son, un medio de entretenimiento en el que no puedas decir, es magia de verdad o es hechicería. Incluso el mismo Don Bosco promocionaba estos trucos para atraer jóvenes, pero los seguía manejando como eso, trucos. Por otra parte, la iglesia sí prohibió creer en estas cosas en los siglos, entre el siglo XV y el siglo XVII, pero no hubo algo así como una cacería de brujas más allá de lo que hacían los mismos pueblos. De hecho, aunque sí podía apoyarse de cierta manera, los juicios eran totalmente civiles, los asesinatos eran completamente por parte de políticos y gente completamente laica o desapegada de la iglesia. La iglesia como tal no tenía nada que ver. Y estas quemas de brujas se popularizaron no por la iglesia católica, sino por la iglesia anglicana y mucho tiempo después. Todo empezó con Enrique VIII de la familia Tudor. Todos conocemos, o muchos conocemos a Enrique VIII por sus numerosas esposas y decapitamientos hacia estas, que al final se cansa de decapitarlas y dice, pues no me quieren divorciar, voy a hacer mi propia religión con juegos de azar y mujerzuelas. Entonces, con estas ideas ya del decapitamiento y algunas otras ideas muy extrañas que tenían, como que los erizos, este es un dato curioso, más que evangelizador. Enrique VIII creía que los erizos le robaban la leche a las vacas y por eso no había buena producción de leche en Inglaterra. Ok, Porque más
Lo que más me gusta de los podcasts son estos datos curiosos. Sí, ese tema de la... fue muy recurrente en esas... Luego de que él se rompe con la Iglesia Católica, empieza a creer muchas cosas y hasta hoy la Iglesia Anglicana cree en muchas cosas extrañas, ¿no? Y así como muchas iglesias protestantes. Así es. Lo duro de esto Después es que de, muchas cosas, todas estas cosas malas se le atañen siempre a la Iglesia Católica. Por ejemplo, que las mujeres estén contra la Iglesia Católica o que esta dura lucha al feminismo contra la Iglesia y todas estas cosas, viendo que pues la Iglesia Católica ha sido la que más ha luchado por los derechos de las mujeres y por la igualdad en condiciones, ¿no? Incluso ahorita esto que pasó con lo de este hombre afroamericano que pues el policía le quitó la vida en Estados Unidos, pues también están cogiéndolo contra la Iglesia Católica, que porque la Iglesia Católica también fue esclavista y no sé qué, viendo que pues la historia es totalmente opuesta. Muchos santos lucharon contra esto para que se acabara esto y para que no fuera, o sea, para que fuera abolida. Incluso tenemos un santo que es afro, que es San Martín de Porres, que es uno de los santos más, o sea, pues para mí es uno de los más importantes y en el que el Señor obró mucho en él y que tenía pues muchos, se le atribuyen muchos milagros. de hecho, haciendo referencia otra vez a mi tesis, la Iglesia Católica fue la que ayudó que en América no hubiera esclavitud en los tiempos de la conquista. Ahorita pues no tengo la tesis abierta, así que no recuerdo muy bien qué papa fue el que pidió esto. Entonces, el rey Fernando de Aragón, siguiendo las órdenes del papa, prohibió la esclavitud y los malos tratos, e incluso los mejores tratos dentro de la conquista se dieron gracias al papa y al cuidado de los españoles. Los estadounidenses, por ejemplo, que fueron conquistados por los americanos, digo, por los ingleses, específicamente por los anglicanos, que no tenían estas reglas, pues, papales, fueron casi diezmados. Se utilizaban los indios como esclavos, las poblaciones eran reducidas, había mucho maltrato indígena, cosa que no se daba de igual manera en lo que vendría siendo Latinoamérica por las bulas papales. Volviendo a lo de la quema de brujas, pues decíamos que empezó gracias al anglicanismo y las ideas extrañas que creía Enrique VIII y que hacía que se predicaran. Tiempo después llegó una persona que empezó a prohibir todo. Él era protestante de nacimiento y empezó a prohibir todo, inclusive la Navidad, la música, las fiestas. Básicamente disfrutar era pecado. Fue el Lord Protector Cromwell, si mal no recuerdo. Entonces, utilizando estas super prohibiciones, convirtió todo en pecado, y cuando él es derrocado y ya finalmente entra Carlos II, y él siendo pues entre católico y protestante, aunque antes de morir terminó aceptando el catolicismo, dice, no, esto está mal, la gente no se divierte, la gente no está viviendo de verdad, vamos a volver a legalizar a todo lo que le daba vida a Inglaterra. Entonces, trae consigo un montón de legalizaciones que a los protestantes puritanos no les gustan y dicen, no, Inglaterra está manchada. Entonces emprenden un viaje alrededor del mundo buscando un lugar donde pueda proliferar su religión y llegan a América. Estos ya se les conocen como los colonos. Son los mismos del Día de Acción de Gracias.
Entonces el puritanismo empieza a proliferarse en aquella parte de Estados Unidos, empiezan a hacer prédicas y el cristianismo puritano empieza a crecer sobre aquellas creencias que no eran, pues, muy cristianas ni muy monoteístas. Entonces, dentro del puritanismo empiezan a proliferar otra vez creencias que no eran racionales a las reglas cristianas que había de antaño. Y empiezan a ver estos juicios otra vez para quemar a brujas, pero todo era muy desmedido y la histeria colectiva empieza a hacer que esta gente vea brujas en todas partes y solamente costaba decir, ah, fulanita es una bruja y ¡fum! Juicio a fuego. Y había reglas. Yo creo que las personas o las feministas que piensan que la Iglesia Católica quemaba brujas, deben de ser esas mismas que piensan que los Simpsons son católicos, ¿no? Sí. Tal cual. O que toman a los Simpsons como una referencia histórica. Y sí, tal cual, o que los Simpsons son católicos porque el reverendo Alegría utiliza Cleriman. Entonces, las creencias de ellos sí son parecidas muy levemente a las católicas. Por ejemplo, está el reverendo, que tiene algo parecido a una sotana. Está la comunión, porque ellos comulgan. También se da, en la traducción latinoamericana lo manejan como el diezmo, pero realmente son las ofrendas, que es muy parecido a como se hace en la Iglesia Católica, pero no son católicos, son presbiterianos. Excelente pero bueno, si ven, ahí ya podemos notar que no es lo mismo. O sea, se parecen, pero no es. Así que pues, si usted es una feminista, que dudo que esté escuchando nuestro podcast, o si usted está a favor del aborto, o piensa que la Iglesia Católica está quemando iglesias, pues, oye, estás equivocada. Tienes que golpearle al vecino porque no es acá pequeña. No es aquí. No, y ellos, por ejemplo, con el Islam, que el Islam sí oprime a la mujer incluso hoy día, y con el Islam sí calladas, silencio total. Pues, Y yo no entiendo cómo hasta lo defienden el Islam, siendo que, pues, no. Siento que hasta mutila, sí, no, les mutila los genitales a las mujeres y todo, las maltratan, sí, claro. Hasta ahorita me entero que defienden el Islam. Sí, las feministas defienden el Islam, claro, porque ellas en realidad no le interesa a la mujer, ellas son anticristianas. Ellas en realidad a la mujer no les interesa. Si les interesara ni siquiera serían feministas. No puede ser cierto. Incluso que bueno, Suecia, que es el país que digámoslo así, se ufana de ser el país más feminista del mundo. Cuando fueron funcionarias suecas a Irán, allá se pusieron el velo y no dijeron nada. No dijeron absolutamente nada. Y ellos se ufanan de ser un país feminista.